Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en uno de los crímenes sin resolver más notorios y francamente escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Nos vamos a Fall River, Massachusetts, agosto de 1892. Ahí, Andrew y Abby Borden, una pareja con bastante dinero, son encontrados muertos en su propia casa, asesinados a hachazos. Una brutalidad. Impactante. Y casi de inmediato, la sospecha cae sobre la hija menor, Lizzie, una mujer conocida en su comunidad, muy devota, miembro de la iglesia. Hay mucho que desmenuzar aquí. Definitivamente. Y tenemos bastante material para explorar esto, ¿eh? Artículos históricos, análisis forenses de la época, también crónicas periodísticas que se digitalizaron, que nos dan como el pulso del momento, ¿no? Y claro, interpretaciones más recientes que siguen dándole vueltas al caso. Es que no es solo un asesinato, ¿verdad? No, para nada. Lo que vemos es como una radiografía de las tensiones de esa sociedad, de clase, de género, incluso étnicas en la Nueva Inglaterra de finales del siglo XIX. Nuestra idea hoy es, revisar los hechos que se conocen, el juicio, que fue muy polémico, ese contexto social tan particular. Y claro, entender por qué, más de 100 años después, Lizzie Borden sigue generando tanto debate, tanta fascinación, al punto de que se volvió casi una figura de folclore macabro, ¿no? Con canciones infantiles y todo. Empecemos por el lugar, Fall River. No era exactamente una ciudadcita tranquila y pintoresca, ¿o sí? No, para nada. Era un motor industrial, un centro textil enorme, en pleno auge, pero también una ciudad súper dividida socialmente. ¿Cómo era esa división? Claro. Y por otro lado, una masa enorme y creciente de trabajadores inmigrantes, irlandeses, portugueses, franco-canadienses, que eran la mano de obra de esas fábricas, y vivían en condiciones muy, muy distintas. Esa división se notaba en todo, en dónde vivías, cómo vivías. ¿Y los Borden, dónde encajaban ahí? Porque eran ricos, pero por lo que entiendo, no vivían como esa élite que mencionas. Ese es un punto clave, exacto. Andrew Borden era un tipo de negocios, astuto, presidente de un banco, con inversiones. Había juntado una fortuna importante para la época. Se estimaba primero en unos $150,000, pero al morir se vio que era más, quizá 250,000. Millones de hoy, ¿no? Muchísimo dinero. Sí, pero era famosísimo por ser austero, rozando lo tacaño, de verdad. A pesar de toda esa plata, vivían en una casa, relativamente modesta en Second Street, una zona considerada como menos deseable. Y la casa no tenía lujos básicos para su nivel, como agua corriente conectada a la red municipal, algo que muchas casas de gente con dinero ya tenían. Y eso chocaba con cómo vivían otros parientes, otra gente conocida que estaban en la colina, la zona elegante. Las fuentes dicen que esto frustraba a Lizzie, ¿no? Exacto. Para Lizzie, que tenía 32 años, soltera, lo cual no era tan común para una mujer de su clase en ese momento, esa casa era como una barrera social, un símbolo de la tacañería del padre y una razón por la que ella sentía que no pertenecía del todo a esa élite a la que aspiraba. Esa frustración acumulada, esas ganas de irse a la colina, es algo que la fiscalía después usó como posible móvil. No era solo no tener lujos, era sentirse limitada socialmente por la fama de tacaño del padre. Y a esa tensión social, súmale la dinámica familiar. Complicada, por decirlo menos. La relación de Lizzie y su hermana mayor, Emma, con la madrastra Abby, era mala. Malísima. Andrew se había casado con Abby 2 años después de morir su primera esposa, Sarah, la madre de las chicas. Y ellas nunca la aceptaron realmente. Siempre sintieron que era una intrusa, quizá una cazafortunas. Hay testimonios que hablan de una frialdad que fue creciendo, al punto de que Lizzie dejó de decirle madre. Usaba el formal señora Borden. ¡Wow! Y hubo peleas claras por plata, por propiedades, como una vez que Andrew le pasó una propiedad a la hermana de Abby. Eso enfureció a Lizzie y a Emma. Marcó un antes y un después. O sea, resentimiento con la madrastra, frustración con el padre por austero y controlador. Y Lizzie, ¿cómo era ella? Porque parece que había como 2 caras. Totalmente. Por fuera, era la imagen de la respetabilidad victoriana, ¿no?
activa en la iglesia, daba clases en la escuela dominical, metida en organizaciones benéficas, la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, cosas así. Pero distintas fuentes, testimonios, rumores que se recogieron después, la describen como altiva, de carácter fuerte, incluso dominante. Y hay menciones que se repiten sobre supuestos episodios de cleptomanía, robos pequeños en tiendas locales que el padre habría tapado para evitar el escándalo. ¿Y la relación con su padre, con Andrew? Más allá del dinero, se habla de un incidente muy feo con unas palomas. Sí, ese incidente dice mucho. Andrew tenía fama de ser estricto, poco sentimental. Se cuenta que descubrió que Lizzie había hecho un palomar en el granero, y como no le gustó nada, agarró un hacha y mató a las palomas. Las decapitó. ¡Qué horror! Imagínate, para Lizzie, que parece que quería mucho a esos animales, fue un golpe durísimo y una muestra de la autoridad implacable del padre. Todo esto nos pinta un hogar que parecía normal por fuera, pero por dentro cargado de tensiones. Vayamos entonces al día clave, el 4 de agosto de 1892. ¿Quién estaba en la casa y cómo fueron los hechos según las reconstrucciones? Ese día, Emma, la hermana mayor, no estaba. Andaba de viaje, visitando amigos. En la casa estaban Andrew, Abby, Lizzie y la criada, Bridget Sullivan. A ella las hermanas la llamaban Maggie. Era un nombre genérico, un poco despectivo que le ponían a las criadas irlandesas. Típico de la época, lamentablemente. Sí. La cronología es espeluznante. Primero muere Abby Borden, de 64 años. Se calcula que la mataron entre las 9 y las 10 de la mañana, probablemente más cerca de las 9:30. La atacaron por la espalda, mientras hacía la cama en el cuarto de invitados en el segundo piso. La autopsia describió fracturas múltiples de cráneo. Terrible. Cuando encontraron el cuerpo, más tarde, ya estaba frío, la sangre coagulada. O sea, había muerto bastante antes. Mientras tanto, Andrew Borden andaba afuera, haciendo sus cosas de la mañana. Correcto. Salió temprano, fue al banco, al correo, volvió a casa como a las 10:40 a.m. Y hay un detalle curioso. Toda la familia, menos Lizzie, al parecer, había estado enferma unos días antes. Vómitos, malestar. Llegaron a pensar que los habían envenenado, aunque el médico dijo que era comida en mal estado. Bueno, Andrew volvió, no se sentía bien, y se acostó en el sofá del salón a descansar. Bridget contó que tuvo problemas para abrirle la puerta, estaba trabada por dentro, y que justo en ese momento oyó a Lizzie reírse, arriba en la escalera. ¡Qué detalle! Y poco después, el segundo asesinato. Sí, como a las 11:10 a.m., media hora después de que Andrew se acostara, más o menos, Lizzie llama a los gritos a Bridget. «Maggie, baja rápido, padre ha muerto». Alguien entró y lo mató. Encuentran a Andrew en el sofá, la cara destrozada por 10 u 11 hachazos. A diferencia de Abby, la sangre de él todavía estaba fresca, líquida. Indicaba una muerte muy reciente. Probablemente ocurrió entre las 10:45 y las 11:10 a.m. Y la violencia, de nuevo, es desmedida, especialmente en la cara. Sugiere una furia muy intensa. O sea que hay como hora y media entre los dos asesinatos. Y el cuerpo de Abby no lo encuentran enseguida. No, lo encontraron casi a las 11:30 a.m. Bridget y una vecina, Adelaide Churchill, que vino corriendo por los gritos, subieron a buscar a Abby y la encontraron ahí, en el segundo piso. Ese desfase de tiempo es uno de los grandes misterios del caso. ¿Qué pasó en esa hora y media? Y ahí es cuando la investigación empieza a mirar a Lizzie. Su coartada parece ser el punto débil desde el minuto 1. Exactamente. Su versión de qué hizo en el momento clave, cuando mataron al padre, es inconsistente. Primero dijo que había estado en el desván del granero, buscando plomos de pesca para un viaje que iba a hacer. Luego dijo que buscaba un pedazo de hierro para arreglar algo. También dijo que había estado comiendo peras del árbol del jardín. Afirmó que estuvo ahí como 15 o 20 minutos. Pero la policía no se lo creyó mucho, ¿no? ¿No? Los policías que revisaron el granero poco después dijeron que el piso del desván estaba lleno de polvo y no vieron huellas recientes, nada que indicara que alguien hubiera estado ahí. Y además, ¿cómo podía estar en el granero, que es un edificio separado, y no oír nada del ataque brutal a su padre en el salón, pero sí decir que oyó un quejido o un ruido raro antes?
Bridget, que estaba en su cuarto en el tercer piso de la casa, no oyó nada del segundo ataque. Raro, ¿no? Muy raro. Y aparte de la coartada, su comportamiento después de encontrar los cuerpos también generó sospechas. Sí, muchos testigos, vecinos, policías describieron a Lizzie como extrañamente calmada, fría, serena, para lo que estaba pasando. Y sus declaraciones, primero en el interrogatorio informal y luego en la investigación formal, tenían contradicciones en varios puntos. La defensa después dijo que era el shock o la morfina que le dio el médico de la familia. Pero para la policía, para la fiscalía, eran señales de culpa, de que estaba inventando una historia. Y está lo del intento de comprar veneno días antes. ¿Cómo encaja eso? Bueno, unos días antes de los asesinatos, Lizzie fue a una farmacia a comprar ácido prúsico, cianuro. Le dijo al farmacéutico, Eli Vance, que lo necesitaba para limpiar un abrigo de piel. El tipo se negó a vendérselo sin receta. A ver, un asesinato con hacha es muy distinto a envenenar a alguien. ¿Cierto? Pero la fiscalía lo vio como prueba de premeditación, de que Lizzie ya tenía intenciones de matar, aunque quizás cambió de método. Y el famoso vestido quemado. Ese es otro pilar de la acusación, ¿no? Sí, ese es clave. Unos días después de los crímenes, el domingo a la mañana, Alice Russell, una amiga de la familia que se había quedado en la casa para ayudar, vio a Lizzie quemando un vestido. Era azul claro de algodón. Lo estaba quemando en la estufa de la cocina. Cuando le preguntó, Lizzie dijo que tenía manchas viejas de pintura, que ya no lo quería. Para la fiscalía era obvio. Estaba destruyendo evidencia, un vestido manchado de sangre. Suena muy incriminatorio todo eso. Pero la defensa tenía sus argumentos, ¿verdad? La falta de pruebas físicas directas fue fundamental. Totalmente. A pesar de todas estas circunstancias sospechosas, la evidencia física directa era casi nula. Pensemos que estamos en 1892. La ciencia forense estaba en pañales. Las huellas dactilares no se usaban de rutina en Estados Unidos para investigar crímenes. Encontraron la cabeza de un hacha en el sótano, sin mango y muy limpia, como si la hubieran lavado recién. ¿Era el arma? Podía ser, pero imposible probarlo. No encontraron ropa de Lizzie manchada de sangre. Solo una manchita mínima en una enagua, que ella misma entregó y que la defensa dijo que era por la menstruación. Y la policía al principio no ayudó mucho. No, la policía de Fall River recibió muchas críticas. Primero perdieron tiempo buscando a un sospechoso extranjero, un hombre misterioso que supuestamente andaba por ahí. Dejaron que la escena del crimen se contaminara y la decisión del médico forense de sacar los cráneos de las víctimas para mostrarlos en el juicio fue vista como macabra, innecesaria. Él mismo admitió después que fue un error. Todo eso debilitó el caso de la fiscalía, que tuvo que apoyarse casi totalmente en pruebas circunstanciales. Y llegamos al juicio, junio de 1893. Un fenómeno mediático, uno de los primeros juicios del siglo en Estados Unidos. Se hizo en New Bedford, no en Fall River, para intentar tener un jurado imparcial. La prensa de todo el país e internacional cubrió cada detalle. Los diarios con el telégrafo publicaban crónicas casi al instante. Y la opinión pública, igual que en Fall River, estaba dividida. Los periódicos más ligados a la élite yanqui tendían a defenderla. Otros, quizá más cercanos a la clase trabajadora o inmigrante, la acusaban más. ¿Cuál fue la estrategia de la fiscalía? La dirigía a José Knowlton. Knowlton conocía a la familia, pero estaba convencido de que Lizzie era culpable. Su argumento principal fue el móvil, plata y libertad. Sostuvo que Lizzie quería heredar la fortuna del padre para escaparse de la austeridad, del control de Andrew, para mudarse a la vida que quería en la colina. También insistió en el odio que le tenía a Abby, en las peleas familiares. Presentaron todas las pruebas circunstanciales. Las inconsistencias, el intento de comprar cianuro, el vestido quemado y el hecho de que era la única persona sin una coartada sólida en la casa cuando mataron a Andrew. ¿Y la defensa? ¿Cómo le hizo frente a eso? ¿Tenía abogados de mucho peso? Sí, su equipo legal era de primera, encabezado por George Robinson, que había sido gobernador de Massachusetts. Muy hábiles. Su estrategia tuvo dos patas. Primero, atacar la falta de pruebas directas.
No hay arma confirmada, no hay ropa con sangre, no hay testigos, nada concreto. Y segundo, y muy importante, explotaron los prejuicios de clase y de género de la época. Pintaron a Lizzie como la dama victoriana perfecta, cristiana, respetable, dedicada a la caridad. Argumentaron que una mujer de su posición, de su carácter, era simplemente incapaz de cometer algo tan brutal. Casi la presentaron como una monja protestante. Era un argumento emocional muy fuerte para un jurado de hombres de esa época, ¿no? Hubo decisiones del juez que también la favorecieron. Definitivamente. El juez decidió que el testimonio sobre el intento de comprar ácido perúsico no entraba. Consideró que no era relevante para un asesinato con hacha. Eso fue un golpe duro para la fiscalía. Luego, el famoso desmayo de Lizzie en la sala, cuando la fiscalía mostró los cráneos de las víctimas. ¿Real? ¿Actuado? ¿Quién sabe? Pero generó simpatía. Reforzó esa imagen de mujer sensible, incapaz de violencia. Y quizá la decisión más inteligente de la defensa fue decirle a Lizzie que no testificara en el juicio principal. Sus testimonios previos con tantas contradicciones eran un riesgo enorme si la interrogaba la fiscalía. ¿Y el jurado? ¿Todos hombres? ¿Cómo eran? Eran 12 hombres, la mayoría granjeros, comerciantes, todos protestantes, ninguno de Fall River. Creo que solo uno tenía ascendencia irlandesa. Representaban bastante bien los valores de la clase media rural, tradicional de Massachusetts en ese momento. Y deliberaron poquísimo tiempo, entre 70 y 90 minutos. Para llegar al veredicto, no culpable. El 20 de junio de 1893. Debió ser un shock. Lo fue. Hubo aplausos, gritos en la sala del tribunal. Pero afuera, y en los años que siguieron, la opinión pública siguió súper dividida. Legalmente libre, pero para muchos, socialmente condenada para siempre. Y esa sombra de sospecha la siguió toda la vida, ¿no? Aunque consiguió lo que supuestamente quería, la herencia y la casa en la colina. Así es, Lizzie y Emma heredaron la fortuna de Andrew. Y poco después del juicio, compraron Maplecroft, la mansión que Lizzie siempre quiso en la zona elegante. Pero la alta sociedad de Fall River, que quizás la defendió por solidaridad de clase durante el juicio, ahora le dio la espalda. Los chicos la seguían por la calle cantando la famosa rima macabra. Vivió el resto de su vida en Fall River, sí, pero aislada, casi una reclusa en su propia mansión. Incluso la relación con su hermana Emma se rompió años después. Sí, eso es muy llamativo. En 1905, Emma se fue de Maplecroft de repente. Cortó todo contacto con Lizzie. Nunca se reconciliaron. Las razones exactas no se saben, pero los rumores de la época dicen que fue por una fiesta que Lizzie dio para una actriz, Nance O'Neill. Se especulaba que Lizzie tenía una relación muy cercana con ella, algo, profundamente escandaloso para la época. Y esa murió en 1927, y Emma apenas unos días después. Y las enterraron juntas, con los padres y la madrastra. Un final silencioso para una vida tan marcada por el escándalo. Exacto. Lizzie murió de neumonía a los 66 años. Emma, que vivía en otra ciudad, murió 9 días después. Las enterraron en el panteón familiar en el cementerio Oak Grove de Fall River. Y es interesante que Lizzie, a pesar de la fama de tacaña de la familia, dejó una parte importante de su herencia, unos $30,000, a la Liga de Rescate de Animales de Fall River. Quizás se acordaba de aquellas palomas. Y el caso oficialmente sigue sin resolver. Más de 130 años después y seguimos hablando de esto. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta fascinación que no se acaba? Yo creo que es una mezcla de cosas. La brutalidad del crimen, cometido supuestamente por una mujer de la alta sociedad victoriana, choca con todas las ideas de la época. La figura de Lizzie, tan enigmática, llena de contradicciones, las tensiones sociales que el caso destapó, y sobre todo, creo, la falta de una respuesta definitiva. Esa ambigüedad es como tierra fértil para la especulación, las teorías, el mito. Y la cultura popular ha mantenido viva la leyenda. La casa es un hotelito temático, hay películas, libros, series. Exacto. La casa del crimen es una atracción turística. Dicen que hay fantasmas, claro. Se siguen haciendo cosas sobre el caso, como la nueva temporada de la serie Monsters de Netflix, que se va a centrar en ella. Y la rima infantil, aunque históricamente no es precisa con el número de hachazos, sigue ahí, como parte del folclore de Estados Unidos.
Es un caso que se niega a desaparecer del imaginario. Hemos recorrido los hechos según las fuentes, las tensiones de esta ciudad industrial, un juicio que fue un verdadero show y un veredicto que dejó más preguntas que respuestas. El caso de Lizzie Borden es como un espejo oscuro, ¿no? Refleja los prejuicios, los miedos, las limitaciones de su tiempo. Y quizás esa es la clave de por qué sigue importando. La falta de una verdad judicial clara nos obliga a mirar más allá de si fue culpable o inocente legalmente. Nos enfrenta con la posibilidad inquietante de la oscuridad escondida detrás de fachadas respetables, pero también con cómo la clase, el género y las herramientas limitadas de la justicia de 1892 dieron forma no solo al resultado, sino a la historia que nos llegó. Y esto nos deja una pregunta, ¿no? Para pensar. Si estos crímenes pasaran hoy, con todo lo que tenemos, ADN, análisis de sangre, perfiles psicológicos detallados, ¿tendríamos por fin una respuesta clara? ¿O hay algo en la naturaleza misma de este caso, en los secretos de familia, en la psicología de los involucrados, que siempre va a dejar un espacio para la duda, para lo que no se puede saber del todo?